Continuamos ya con la segunda intervención de esta mañana, que la va a realizar el doctor Martín Burbano de Lara, quien hoy va a abordar el tema aspectos regulatorios de comercio electrónico en el Ecuador. En cuanto a la formación académica del doctor Burbano de Lara, les puedo comentar que es licenciado de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. Realizó estudios superiores en Derecho Aduanero en lo que es la SENAE, con especialización en regímenes aduaneros, valoración aduanera, nomenclatura aduanera y legislación aduanera nacional e internacional. Ha realizado varios seminarios en diferentes ámbitos relacionados con firmas electrónicas, contratación pública y modernización del Estado, mercados de valores. Realizó cursos de implementación de varios sistemas de calidad como la ISO 9001-2008, ISO 14001-204 y OSAS 18001-2007, entre varios cursos más. Ha sido también panelista y ha dictado varios cursos y seminarios en materias de derecho corporativo, marcas y patentes, contratación pública y aspectos legales del comercio exterior. En cuanto a su experiencia laboral, él es fundador y director jurídico a nivel nacional del estudio jurídico IUS Nova Abogados Corporativos, estudio enfocado en emprendimiento y empresas de todo tipo, expertos en lo que es comercio electrónico, derecho societario, propiedad intelectual, contratación pública y privada, derecho aduanero y comercio exterior, entre varias ramas más de especialización. Fue asesor y coordinador regional jurídico de la SENAE en la Dirección Distrital Cuenca. Fue especialista jurídico en la coordinación zonal 6 de lo que era el INCOP, el actual CERCOP, y se desempeñó también en el área legal en varias organizaciones como la Subsecretaría Regional Zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Banco del Pichincha, en el estudio jurídico Pérez Bustamante y Ponce, Avioandes S.A. Ecuador, Siemens S.A. Ecuador, SRI, entre varios más. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Burbano de Lara. Bueno, buenos días con todos. Gracias por la presentación. Es un honor estar aquí con ustedes esta mañana. Como ya se mencionó, voy a hablarle de los aspectos regulatorios del comercio electrónico en el Ecuador. La agenda que vamos a tratar hoy día es, vamos a empezar hablando de la definición jurídica del comercio electrónico. Vamos a pasar hablando después de la regulación del comercio electrónico en el marco legal ecuatoriano. Luego vamos a hablar sobre las firmas electrónicas y la certificación electrónica de datos. Luego vamos a hablar sobre la contratación electrónica y los derechos y obligaciones inherentes a estos contratos. Luego sobre la prueba y las notificaciones electrónicas. Luego sobre las infracciones informáticas y finalmente les voy a dar mi opinión sobre lo que yo creo que le falta a la legislación en el Ecuador. Empecemos hablando sobre la definición jurídica. El comercio electrónico, también conocido como e-commerce en inglés, consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de Internet y otras redes informáticas, usando como forma de pago medios electrónicos como las tarjetas de crédito o Payphone, que también ya se mencionó. Jurídicamente se define como el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de redes de comunicación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, desarrolló en el año de 1999 directrices para proteger a los consumidores en el contexto del comercio electrónico. Se trata de una serie de recomendaciones encaminadas a lograr que los proveedores de bienes y servicios a través de Internet cumplan con las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. Así se garantiza que el consumidor reciba adecuados niveles de protección cuando realiza sus transacciones comerciales en Internet. En estas directrices se define el comercio electrónico como a cualquier forma de transacción comercial en la que las partes interactúan electrónicamente en lugar de por intercambio o contacto físico directo.
La anterior es una definición que tal vez es demasiadamente amplia, porque el comercio electrónico basado en Internet abarca todo tipo de acceso a información comercial, todo intercambio en medios digitales de bienes y servicios, el suministro en línea de contenidos digitales, la transferencia electrónica de fondos, el comercio electrónico de valores, la contratación pública, la mercadotecnia, los servicios de postventa directos al consumidor, la certificación de identidades y de transacciones. En otros países hay cibertribunales y formas de resolución de conflictos en línea. En general, todo lo relacionado con Internet, con implicaciones económicas y comerciales. Entonces, es un tema bastante amplio. Al contrario de lo que muchos piensan, el comercio electrónico no es un sueño futurista. Todo lo contrario, ya tiene su acogida aquí en el Ecuador, como se hablaba antes aquí, José Miguel. Hay un amplio espectro de consumidores que crece día a día como una ola gigante, imparable en todo el mundo, y sin perjuicio de que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Japón, en el Asia, en Europa, son las regiones que están a la cabeza en el comercio electrónico. Es un fenómeno que se va a ir globalizando y poco a poco nos va a ir absorbiendo también a nosotros como países latinoamericanos. Hablemos un poco sobre cómo está regulado el comercio electrónico en nuestro país. En el Ecuador tenemos una ley, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, que es, digamos, el cuerpo jurídico principal en el que se rige el comercio electrónico. Esta fue expedida en el mes de abril del año 2002 y tiene su reglamento que se expidió en diciembre del año 2002. Entre las dos, en teoría, deberían abarcar todos los aspectos jurídicos, normativos respecto al comercio electrónico. Estas dos leyes fueron creadas en base de una ley modelo que creó la Comisión de las Naciones Unidas para la Ley Comercial Internacional, también conocido como UNCITRAL, en el año de 1996. En base de este modelo de ley, casi todos los países de Latinoamérica copiaron o formaron sus propias leyes. Ecuador fue el último en hacerlo de toda la región de Latinoamérica. Y en todo lo que no está contenida en estas leyes nos regimos por lo que dice el Código de Comercio, que data del año de 1960, y en el tema de valores específicamente, en lo que dice la Ley del Mercado de Valores, que data del año de 1993. Como ven, en el año 2002, recién en el Ecuador, tenemos una Ley de Comercio Electrónico que nace en base de una necesidad global, digamos así, que se crea en base de una legislación que a la fecha actual ya tiene casi 20 años de creada. Este modelo de ley creado por la UNCITRAL, y hasta la presente fecha no se ha realizado ninguna reforma ni actualización. Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. Tiene 5 títulos o 5 partes esenciales a analizarse. El primero habla sobre lo que son los mensajes de datos, el segundo sobre las firmas electrónicas, el tercero sobre los servicios electrónicos, el cuarto sobre las pruebas y las notificaciones electrónicas y el quinto sobre las infracciones informáticas. Empecemos por lo que es lo más importante según la ley. Según la ley, lo más importante es lo que es un mensaje de datos, y la ley define el mensaje de datos como toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio. Serán consideradas como mensajes de datos sin que esta numeración limite su definición los siguientes: documentos electrónicos, registros electrónicos, correos electrónicos, servicios web, telegramas, telex, fax e intercambios electrónicos de datos. La ley se basa en 11 principios generales. En base a estos 11 principios generales establece todo su marco jurídico. El primero es el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. Quiere decir que los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efecto se someterá al cumplimiento de lo establecido en la ley y el reglamento. El segundo principio es la incorporación por remisión, que quiere decir que se reconoce también la validez jurídica de la información que no está contenida directamente en un mensaje de datos, siempre y cuando en el mismo figure una remisión o un anexo accesible al mismo por un medio electrónico y que este contenido sea aceptado directamente por las partes. El tercer principio es la propiedad intelectual. Quiere decir que todos los mensajes de datos están protegidos por lo que dice la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto a la autoría y los derechos de autor y derechos patrimoniales y morales de estos mensajes de datos. El cuarto principio es la confidencialidad y reserva, en donde se establecen los principios de confidencialidad para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención, y se establece en la ley que toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionado conforme con lo que está establecido también en la ley. El quinto principio habla sobre la información escrita, que dice que cuando la obligación se requiera ser presentada por escrito,
por ejemplo, ante alguna institución pública, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, es decir, podría ser presentado por un email, siempre y cuando la información que contenga este mensaje de datos pueda ser accesible posteriormente para su consulta, es decir, que no desaparezca en un determinado periodo de tiempo. También cuando se solicite que la información sea original, este requisito podrá ser cumplido con un mensaje de datos, es lo que dice la ley, siempre y cuando el mensaje de datos pueda demostrar que el contenido de este mensaje de datos, es decir, por ejemplo, una foto o un scan, contenga exactamente la misma información que el documento original, que no contenga información diferente o incompleta. El séptimo principio habla sobre la conservación de los mensajes de datos. Por ejemplo, el SRI ordena que cierta información tenga que ser conservada en el caso de registros contables, por ejemplo, por 7 años para futuras auditorías. La Ley de Comercio Electrónico establece que esta conservación puede ser efectuada en medios electrónicos, también en mensajes de datos, siempre y cuando la información pueda ser accesible posteriormente para consulta, que sea demostrable que el formato en el que se guardó pueda ser leíble en el futuro, que no vaya a ser un formato obsoleto, y que la información que contenga sea exactamente la misma que los mensajes originales, digamos, en documentos escritos. Sobre la protección de datos, también dice la ley que establece los principios para la elaboración, transferencia y utilización de los principios de datos obtenidos directa o indirectamente del uso de transmisión de mensajes de datos. Para la transmisión de estos datos, la ley los protege diciendo que el emisor tiene que autorizar expresamente su transmisión y su conocimiento por terceras personas. Esto está también protegido por los derechos de la privacidad y de la intimidad y la confidencialidad que están contenidos en la Constitución. Sobre la procedencia e identidad de los mensajes de datos, se dice que salvo prueba en contrario se entenderá que un mensaje proviene de quien lo envía y se autoriza a quien lo recibe para actuar conforme al contenido de dicho documento. Cuando de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes casos: cuando se hubiera dado aviso de que la firma electrónica fue robada, por ejemplo, o de que el destinatario no hubiera efectuado diligentemente las verificaciones o hizo caso omiso del resultado contenido en el mensaje de datos. Sobre el envío y recepción de los mensajes de datos, también la ley dice que salvo pacto en contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción de los mensajes de datos son los siguientes: el momento de emisión, cuando el mensaje fue generado en el medio electrónico y se generó, digamos, el mensaje electrónico por el usuario. El momento de recepción es cuando el mensaje de datos ingresa en el sistema de información o recepción electrónica señalado por el destinatario. El lugar es el lugar en el que se encuentran las partes, salvo que las partes quieran darle un lugar de celebración al documento diferente en el que se encuentra físicamente. Es una de las posibilidades que se puede dar con el comercio electrónico. Y finalmente, sobre la duplicación de mensajes de datos, la ley dice que ningún mensaje de datos puede ser igual a otro, que todo mensaje de datos considerado diferentes. En todo caso, nunca puede haber duplicidad de mensajes de datos. La ley se centra principalmente en lo que es la firma electrónica. La firma electrónica son los datos en forma electrónicamente consignados en un mensaje de datos que pueden ser utilizados para identificar al titular de la firma e identificar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos. La ley le da a la firma electrónica el mismo valor que la firma manual. Dice textualmente: la firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos y será admitida como prueba en juicio. Algo muy importante de la firma electrónica es que, además de simplemente dar prueba de que quien firma es la persona que dice que firma, la firma electrónica va un poco más allá y da una certificación o reconoce que la información que está contenida en el documento es valedera, es cierta, es lo que yo quise decir y por eso mi firma se encuentra plasmada en ella. La firma electrónica tiene un tiempo ilimitado. La firma electrónica como tal no caduca. Lo que caduca es el certificado de la firma electrónica, que caduca cada 2 años. El costo de obtener una firma electrónica es de $27, lo que incluye el token, el documento, el puerto USB que se conecta a la computadora, y la renovación del certificado cada 2 años vale $18. Esta certificación de firma electrónica se puede tener en las oficinas del Banco Central, en el Registro Civil, en las oficinas de Security Data, aquí en la Cámara de Comercio de Cuenca, y en las oficinas de Telconet, aquí también en Cuenca.
La firma electrónica, para que sea válida, debe reunir los siguientes requisitos, sin perjuicio de que se puedan establecer otros en un futuro o entre las partes. La firma electrónica siempre debe ser individual y debe estar vinculada exclusivamente a su titular. No se permite el préstamo de firmas electrónicas. Que se puede verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario mediante dispositivos técnicos de comprobación emitidos por la ley, es decir, la firma electrónica está respaldada por una firma certificadora y esta firma certificadora tiene que proveer a los usuarios la posibilidad de verificar que la firma es legal, es de quien dice ser y que está vigente, que no está expirada, que el método de creación y verificación de esta firma sea confiable e inalterable para el propósito por el cual el mensaje fue creado o comunicado, que el momento de creación de la firma electrónica los datos con los que se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario y que la firma sea controlada exclusivamente por la persona a la que pertenece la firma electrónica. Con la firma electrónica pueden realizarse diferentes tipos de transacciones a través del Internet sin necesidad de desplazarse físicamente, sin necesidad de hacer filas, que los trámites públicos se agilitan a través de la firma electrónica, lo que genera también transparencia, lo que se traduce en ahorros significativos de tiempo y de dinero. La firma digital tiene varias aplicaciones, a continuación unos ejemplos. Por ejemplo, para las compras públicas, como ya se mencionó anteriormente, para todos los trámites ciudadanos de gobierno electrónico, pago de patentes, para hacer reclamos administrativos, para solicitar permisos de construcción, para todo tipo de gestión documental dentro de las instituciones públicas o privadas, para realizar operaciones bancarias, para realizar pagos con dinero electrónico, para consultar balances electrónicos, para realizar trámites judiciales y notariales, para todo lo que es el comercio electrónico, compras y ventas y contratos de compras y ventas, y para la facturación electrónica. Como les decía anteriormente, la firma electrónica es emitida y certificada por entidades de certificación. Estas entidades de certificación son a su vez aprobadas, certificadas y controladas por la Superintendencia de Telecomunicaciones. La Superintendencia de Telecomunicaciones es la que vela por controlar que las entidades certificadoras den un servicio óptimo a la ciudadanía al otorgarles las firmas electrónicas con los costos adecuados, en los debidos tiempos, y que la firma electrónica a su vez sirva, ¿no? Es decir, que pueda ser verificable y que surta los efectos que legalmente establece la ley. Además de eso, nuestra ley establece un reconocimiento internacional a firmas electrónicas de otros países, siempre y cuando estos certificados electrónicos sean emitidos por entidades de certificación que cumplan con los requisitos que también están señalados en esta ley y que presenten un grado de fiabilidad equivalente al que nuestra ley exige para las firmas electrónicas. La ley también habla sobre los contratos electrónicos. La ley dice que los contratos pueden ser instrumentados mediante mensajes de datos, es decir, no tienen que constar en un papel físico con tinta, sino pueden ser en un mensaje de datos contenido en un ordenador, en una computadora. La ley dice que no se negará la validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos, es decir, en el va y viene de varios correos electrónicos se puede haber tácitamente acordado un contrato y ese contrato, aún sin embargo no se haya traducido por escrito a un documento y firmado, por ejemplo, ante un notario, es válido siempre y cuando se pueda aprobar el acuerdo de voluntades. La ley no dice nada más sobre los contratos, sin embargo, es una falencia de la ley. En tal sentido, todo lo demás respecto de los contratos electrónicos se rige por lo que dice el Código Civil y en caso de controversia o de incumplimiento de estos contratos electrónicos se estará en lo que dice el Código Orgánico General de Procesos para la resolución de estos conflictos. Dentro de los contratos electrónicos es importante entender lo que es el consentimiento para aceptar los mensajes de datos. La ley dice que el consentimiento para aceptar los mensajes de datos, previamente a que el consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente sobre los equipos y programas que requiere para acceder a dichos registros. Esto significa que cuando el usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, él debe demostrar que puede acceder a la información objeto de su consentimiento. Eso es un error de la ley, pues le somete la carga de la prueba al usuario que debe demostrar que tuvo acceso a la información, cuando más bien el proveedor del bien o servicio es quien debería demostrarle al usuario que le ha puesto en su conocimiento toda la información y que ésta sí está a su alcance, no al revés. Pero así es como está establecida la ley. Otro tema importante a considerar en la ley es la información al consumidor. En la prestación de servicios electrónicos en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su reglamento, es decir, debe recibir la información en forma oportuna,
en forma veraz, clara y completa. Cuando se tratara de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados. La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos por redes electrónicas de información, incluida el Internet, se realizará de conformidad con lo que dice esta ley y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluido el Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio de que se esté tratando. En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el destinatario en cualquier tiempo pueda confirmar su suscripción o solicitar la exclusión de estas listas, cadenas de mensajes o bases de datos en las cuales se haya inscrito y que ocasionan el envío de los mensajes de datos referidos. También en cuanto a los instrumentos y documentos públicos electrónicos, la ley dice que se reconoce la existencia y la validez jurídica de los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad firmados electrónicamente. Ustedes habrán visto que desde hace unos 2 o 3 años todas las leyes se emiten con firma electrónica. Se mandan con una firma electrónica desde la Asamblea, desde la Presidencia. Las sentencias de los jueces ahora también ya no son firmadas físicamente, ahora se firman con firma electrónica. Los decretos y ordenanzas municipales también ahora son firmadas mediante una firma electrónica, porque la ley le da la misma validez que la firma física a los documentos electrónicos en cuanto a lo que son actos de las administraciones del poder público. Sobre la prueba y sobre las notificaciones en medios electrónicos, la ley dice que sobre los medios de prueba dice que los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos, certificados electrónicos nacionales o extranjeros emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea por su procedencia o generación, serán considerados como medios de prueba válido en juicios civiles y penales en Ecuador y también en sede administrativa. Esto quiere decir que cualquier email, cualquier WhatsApp, cualquier copia de pantalla del Facebook puede ser utilizado como prueba en un juicio en el Ecuador. También cuando se presentara como prueba electrónica una firma electrónica certificada por una entidad de certificación acreditada en el Ecuador, se presumirá de pleno derecho, la ley ya va a presumir que la firma electrónica es válida y que pertenece a quien firmó. Es por eso que tácitamente la ley prohíbe que yo preste, yo tengo aquí el mío, mi certificado de firma electrónica. Si yo le presto mi certificado de firma electrónica a Juan Diego y el Juan Diego firma un contrato en mi nombre, yo no puedo luego decir yo no fui. La ley presume que yo fui quien firmó y que yo autoricé ese contrato y no puedo impugnar esa contratación en un futuro. En cuanto a las notificaciones por medios electrónicos, también dice que todo el que fuere parte de un procedimiento judicial o administrativo deberá designar el lugar en el que debe ser notificado, que no puede ser otro que el casillero judicial en forma física y el casillero judicial electrónico de un abogado, por ejemplo, legalmente inscrito en un colegio de abogados de Ecuador, como medios electrónicos. ¿Cómo funcionan las notificaciones electrónicas? Exactamente igual que las físicas. Si es que yo recibo una boleta de un juicio en mi correo electrónico, en mi Hotmail, pongamos mi ejemplo, y yo no entro al Internet, no entro al Hotmail, no abro el correo y no me entero de la notificación, no importa. La notificación se toma en cuenta desde el momento que ingresó a mi buzón de entrada del Hotmail. Al igual que en mi casillero judicial. Si es que van y dejan una boleta en mi casillero judicial, la notificación se hizo en la hora en la que el depositario de los casilleros judiciales les selló la boleta. No importa si yo voy al casillero judicial y abro con mi llave el casillero judicial 4 días después. La notificación surte efecto desde el momento en el que se recibe en el sistema, sea correo electrónico, sea página web, sea forma física, del momento en el que se recibe, no desde el momento en el que se toma conciencia de la notificación. Finalmente, la ley habla sobre las infracciones informáticas. La ley establece 2 tipos de infracciones informáticas, las de carácter administrativo y las de carácter penal. Las de carácter administrativo únicamente son aplicables a las entidades certificadoras de las firmas electrónicas y de los mensajes de datos, no a los usuarios. Es decir, si Security Data o si la Cámara de Comercio de Cuenca emite una firma electrónica con mi nombre al Juan Diego, yo podré quejarme,
para que la Superintendencia de Telecomunicaciones le sancione a la Cámara de Comercio de Cuenca por emitir mal esa certificación. Pero no hay otros tipos de sanciones administrativas para los usuarios. Lo que sí hay sanciones de carácter penal que pueden ser aplicables a usuarios, también a las certificadoras y también a terceros, a cualquier tercero involucrado. Los delitos informáticos o ciberdelitos son toda aquella actividad o actividad ilícita que se comete mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación. La informática es el medio o instrumento para realizar el delito, o tienen por objeto el robo de información, robo de contraseñas, fraude a cuentas bancarias, etc. En el Ecuador, desde que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, el 10 de agosto del año 2014, contempla y sanciona los delitos informáticos como, por ejemplo, la revelación ilegal de bases de datos, la interceptación ilegal de datos, la transferencia electrónica de dinero obtenido de forma ilegal, el ataque a la integridad de sistemas informáticos y los accesos no consentidos a un sistema telemático de telecomunicaciones, la pornografía infantil y el acoso sexual, entre otros. Vamos a analizar un poco brevemente lo que son los delitos informáticos. El artículo 178 del COIP señala que la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda, publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio, video, objetos personales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es decir, lo que tan común se ve ahora que cojan mi foto y abren otro perfil de Facebook. Eso es un delito que puede ser sancionado hasta con 3 años de prisión. Lo mismo si es que yo le mando un email al Juan Diego y el Juan Diego hace un print screen de ese correo y publica en su Facebook. Eso es un mensaje de datos que no tenía la autorización para ser difundido, y eso es penado según el artículo 178 hasta con 3 años de prisión. Perdón que siempre dejen. El artículo 186, por ejemplo, penaliza la estafa, sancionando con pena privativa de libertad de 5 a 7 años a la persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o por una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación o ocultamiento de hechos verdaderos, induzca al error a otra con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera persona, aplicando una pena máxima de 7 años a la persona que defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos, que es lo más común ahora, la simulación de la página web del banco para que te dice actualízame tus datos, porque estamos actualizando los datos, y a pesar de esa simulación lo que hacen es robarte tus datos para vaciarte tus cuentas bancarias. La ley dice que cuando estos alteren, modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero electrónico para capturar, almacenar, copiar o reproducir información de tarjetas de crédito o pagos similares, serán sancionados además con el máximo de la pena. El artículo 190 tipifica la figura de la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. En este sentido, la persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas o de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno, que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o de derechos de un perjuicio de una tercera persona en beneficio suyo de una tercera persona, alterando, manipulando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos, igual una prisión de 1 a 3 años. Esto es más o menos lo mismo, pero a través de hackers. ¿Ya? Esta es una medida favorable a estimular el comercio electrónico, pues disminuirá la preocupación de que los usuarios tienen al momento de realizar un pago por una transacción web. Sus datos de tarjeta de crédito pueden ser mal utilizados y ocasionarles perjuicios económicos. En los artículos 191 al 195 se tipifican los delitos cometidos mediante terminales móviles. Efectivamente, el artículo 191 sanciona con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años la reprogramación o modificación de información de los equipos terminales móviles. A través de una reprogramación del sistema operativo del móvil se tiene acceso a las cuentas bancarias, a las informaciones personales de las personas, y así se cometen delitos. Igual el artículo 229, prisión de 1 a 3 años para la persona que, provecho propio de un tercero, revela información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes a través o dirigida de un sistema electrónico, informático, telemático de telecomunicaciones, es decir, lo que hacen los hackers. Y esta sanción se incrementa en prisión de 3 a 5 años si esta conducta se comete a través de un servidor público, empleados bancarios internos o instituciones de la economía popular y solidaria. El artículo 230 establece una pena privativa de libertad de 3 a 5 años sin orden judicial previa para quien desvíe, grabe, observe o de forma un dato informático en su origen, destino, información de un sistema informático, una señal de transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o disponible, nuevamente para los hackers. El artículo 232, igual, para quienes
a través de intrusiones no se obtenga la información, sino que borren, deterioren, traben, suspenden o que hacen mal funcionamiento de sistemas informáticos. Igual el artículo 233 sanciona los delitos contra la información pública reservada legalmente, imponiendo una pena privativa de libertad de 5 a 7 años para la persona que destruya o inutilice la información clasificada de conformidad con la ley, es decir, cuando hackean los sistemas de las instituciones públicas. Y para finalizar quiero hablarles un poco sobre lo que yo creo como abogado y en mi ejercicio profesional que le falta a nuestra ley. Para empezar, la ley ecuatoriana no realiza un análisis de los prestadores de servicios de comercio electrónico ni establece los requisitos mínimos para su operación. Justamente lo que hablaba aquí José Miguel. Alibaba en la India tiene un montón de requisitos para poder funcionar y prestar ese servicio. Aquí, OLX, Mercado Libre, no hay nadie que les diga cómo debe funcionar. Realmente funciona en un vacío, en un limbo de la ley. Y la ley debería por lo menos exigir requisitos mínimos como lo que dice en España. En España dice, ok, ¿quieres tú realizar actos de comercio electrónico en el Ecuador? Constitúyete legalmente en el Ecuador. Obtén un dominio propio, tuyo, con esa persona jurídica en el Ecuador. Establece políticas de funcionamiento, niveles de acuerdo de servicios, políticas de calidad de tus servicios en el Ecuador, para tus clientes en el Ecuador. Eso no exige aquí en el Ecuador, eso no existe en el Ecuador. Otra cosa que no pasa aquí con nuestra ley es que la ley no habla de las obligaciones previas al inicio de un procedimiento de contratación o información posterior a la celebración del contrato, en lugar de la celebración del contrato. Habla muy poco respecto a los contratos en sí, y más bien debería ser en lo que se centre. La ley española, por ejemplo, se centra en los contratos y negocios electrónicos. La nuestra se centra en la firma electrónica y en el tema de la certificación de la firma electrónica, más no en el comercio electrónico. Y un poco por qué pienso yo que la ley no se centra en temas de comercio electrónico, porque la ley fue creada principalmente por la Superintendencia de Telecomunicaciones, que es un ente técnico encargado de la transmisión de datos por vía de voz sobre IP, de datos, pero que no está estrechamente vinculada con el comercio. En otros países hay superintendencias específicamente para actos de comercio electrónico que ni siquiera existen en forma física, sino simplemente existen en formas virtuales. Hay cibertribunales en donde se dirimen las controversias fruto del comercio electrónico, y eso debería haber un poco aquí en el Ecuador. Del año 2002 acá han pasado casi 15 años. 15 años en temas de tecnología es una brutalidad, y la ley no se ha actualizado, el reglamento no se ha actualizado, no hay políticas mediante resoluciones internas de la Superintendencia de Telecomunicaciones que normen un poco el comercio electrónico en Ecuador. ¿Qué debería, para qué existe la ley? La ley existe para que existan ventajas, para que el comercio sea justo y obviamente para que a través de estas ventajas todos nos beneficiemos de forma equitativa. ¿Cuáles son 6 ventajas que yo creo que debería tener el e-commerce enfocadas en la ley? Primero, debería enfocarse en el tema de la deslocalización del punto de compra y venta. La ley no habla nada sobre el lugar, ni el tiempo, ni la posibilidad de que, como decía José Miguel, mientras tú estás durmiendo, en otros países del mundo están comprando tus productos. La ley no habla de eso, tampoco sobre la flexibilidad de los medios de pago. La ley debería ya hablar sobre lo que hace Payphone, sobre lo que hace PayPal, sobre lo que hace Kushki, sobre lo que hace Token Spin, sobre lo que hace el dinero electrónico. No dice absolutamente nada al respecto de eso. La ley debería hablar sobre también la creación de nuevas relaciones comerciales, la nueva forma de crear relaciones comerciales que ya no son en base de la confianza, del verse cara a cara, sino en base de que debería haber cierto nivel de certificación o de confianza virtual a través de mecanismos legalmente establecidos para que se prevengan problemas en un futuro de estafas, de suplantaciones de identidades. También tiene que la ley establecer mecanismos que el Código de Comercio, que como hablábamos, data de 1960, no puede tratar sobre este significativo aumento sobre la gama de productos, cómo manejar inventarios, cómo manejar temas de pagos de impuestos, de qué gastos son deducibles, de qué gastos no son deducibles. Temas de el acceso a un mercado global en cuanto a la fórmula de cómo es la costumbre del mercado global en cuanto a contratación, en cuanto a solución de conflictos. Y también debería establecer mecanismos para la reducción de costos en los precios finales, que finalmente eso es lo que va a beneficiar a la economía, que se rompan monopolios, que se rompan especulaciones en cuanto a precios de mercado, sino que los precios sean más accesibles y sean más económicos para todos. Yo quisiera preguntar, desde el aspecto legal, ¿cree usted que la ley es permisiva para nuevos emprendimientos o realmente es un poco nociva o
o de cierta manera tiene varias fallas, como usted menciona, en el aspecto legal. Desde el tema más del emprendimiento quisiera que nos comente un poco su opinión y nos dé su perspectiva sobre el entorno de la ley hacia los emprendimientos de comercio electrónico. Es una buena pregunta. Desde el tema del emprendimiento, la ley realmente ni siquiera lo toma en consideración bajo ningún punto de vista. Como te decía, la ley en lo que se enfoca es en la firma electrónica y en el certificado de firma electrónica, y habla muy poco o casi nada sobre el comercio electrónico como tal, sobre los contratos electrónicos, sobre la forma de contratar electrónicamente y sobre los mecanismos de comercio electrónico que se han ido desarrollando y que se han ido hablando aquí brevemente, que eso beneficiaría el emprendimiento, porque ahí podría el emprendedor tener un mecanismo legal del cual agarrarse para establecer su modelo de negocio. Realmente la ley de comercio electrónico y el reglamento no toma en consideración nada respecto al emprendimiento, ni al emprendimiento, ni a la empresa, ni grande, ni mediana, ni pequeña, ni de ningún tamaño, como decía. No está enfocada al tema de comercio como tal, sino al tema técnico, de la certificación del funcionamiento técnico del comercio electrónico, no del tema comercial. Pero ya había otra pregunta. Sí, mi pregunta va enfocada a la mayoría de los usuarios cuando quieren entrar a un comercio electrónico tienen que ocupar su tarjeta de crédito. En el mercado negro hay de venta las tarjetas de crédito por valores irrisorios para obviamente hacer algunos ataques con eso. La parte de la ley, ¿qué es lo que le obliga a la institución financiera o hasta dónde llega la ley para obligar a la institución financiera a que pueda reconocer algo? Porque ha pasado que hay gastos con esa tarjeta de crédito y el momento que se da el gasto, el banco le dice pague, reclame, y de ahí vemos cómo arreglamos. Pero obviamente cuando tienen que arreglar, le dice, oiga, su seguro de la tarjeta le cubre hasta cierto monto, y de ahí lo que haya pasado, nosotros no nos responsabilizamos. ¿Qué hay con respecto a la ley sobre eso? La ley realmente no habla sobre ese tema. La ley lo que hace es derivar eso al marco penal, a la conducta tipificada en el marco penal, en el Código Orgánico Integral Penal, que esto caería tal vez dentro de estafa o de simulación o de alguno de los tipos penales que brevemente expuse aquí. Pero la ley debería hablar sobre la forma y los requisitos para el empleo de medios electrónicos de pago. No lo hace. Más bien lo que obtenemos es sanciones penales por el mal uso de estos medios electrónicos, cuando se pueda demostrar y se tenga la certeza de quién fue el responsable y se pueda perseguir este juicio penal por este hecho, ¿no? Por este hecho ilícito. Pero la ley de comercio electrónico y el marco regulatorio del comercio electrónico en Ecuador nuevamente ni siquiera contempla nada respecto de medios electrónicos de pago. A duras penas habla sobre que el contrato electrónico es válido, pero no habla sobre medios electrónicos de pago en ningún momento. Buenos días. Mi pregunta va un poco a la ley de comercio electrónico, pero en cuanto a tributación. En el caso de que ya se cree un portal en donde se realice compra y venta de productos o de servicios, ¿existe un proceso de facturación o se emite un comprobante, otro tipo de comprobante electrónico que verifique y haga válida esa transacción y tiene alguna validez tributaria o cómo es el proceso? La ley contempla la posibilidad de la factura electrónica, de la emisión electrónica de la factura, y el SRI en su legislación, en la Ley de Régimen Tributario Interno, también la contempla. Entonces, si hubiera un sistema 100% nacional de comercio electrónico que facture, digamos, por sus transacciones, esa factura electrónica sí será deducible de impuestos. Funcionará exactamente igual que un documento físico. Es el primer principio de la ley. La factura electrónica en ese sentido tiene los mismos efectos que la factura física ecuatoriana, en temas impositivos, en temas contables y en todo lo demás. Martín, dos preguntas. La primera, ¿qué hacer en el caso donde a veces, por desconocimiento, lo que sea, por ejemplo, un funcionario no quiere aceptar un documento que esté firmado digitalmente, ¿no? ¿A dónde acudir o qué se puede hacer?
Y la segunda, ¿qué hacer en el caso de documentos que se necesitan varias firmas? Y de pronto no todos tienen el tema de firma electrónica, sino van a ir firmas físicas o firmas electrónicas. ¿Cómo se podría manejar ese tipo de documentos? A ver, respecto a tu primera pregunta, el negarte a recibir un documento que tenga firma electrónica, el mismo procedimiento para negarte a recibir un documento que tenga firma manuscrita. Impugnando la notificación porque está mal hecha la notificación, o porque no está dirigida a ti, o porque tienes ilegitimidad de personería, o por cualquier medio. Si me explico, en cuanto a la confluencia de varias firmas electrónicas en un documento, tengo entendido que hay una disposición de la Presidencia de la República de que todas las entidades que dependen del Ejecutivo, todos los funcionarios públicos de hasta cierto nivel jerárquico tienen que tener firma electrónica. Las que dependen del Ejecutivo, las municipales y las que dependen de otras instituciones, de otras ramas del Estado, no. Pero el sistema, el KeePux, por ejemplo, te permite que varias personas firmen electrónicamente una resolución, por ejemplo. Pero si no hay, la persona no tiene firma electrónica, igual tendría que ser de ley un documento físico. Si es que no tiene firma electrónica, tendría que sacar la firma electrónica. Es un trámite que te demora 2 horas, a lo mucho. A los funcionarios públicos mucho menos. Y firmas ya electrónicamente. Pero sí hay casos en las instituciones públicas en los que, por ejemplo, en temas de contratación pública, cuando tiene que conformarse un comité técnico para analizar técnicamente una oferta, por ejemplo, y ese comité técnico se conforma por, en mi caso, en mi experiencia en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, había comités técnicos que se tenían que conformar con gente de equipo caminero, gente de estudios ambientales, gente de temas geográficos, geométricos, etc. Y esos funcionarios pues, no tenían que tener firma electrónica. Y esas actas de ese comité obviamente tienen que estar firmadas por todos. Esos documentos sí se generan físicamente, pero luego se respaldan con una resolución o con un documento que es firmado electrónicamente y generado a través del sistema de gestión documental como un anexo electrónicamente. Y justamente a eso es lo que decía uno de los principios de la ley, la conectividad o los documentos conexos. Siempre y cuando en el documento generado, en un mensaje de datos diga, ok, yo genero un documento electrónico en el que digo, de conformidad con lo establecido en mi currículum vitae, en el documento electrónico no está mi currículum vitae, pero siempre y cuando en el documento establezca en dónde se encuentra mi currículum vitae, en qué directorio electrónico se puede encontrar, o un anexo, o de alguna forma, ese documento forma parte del mensaje de datos. Bueno, muchas gracias a todos.